se desconectó porque no se escuchaba nada. La música se escucha. Bueno, entonces las preguntas tienen que ser claras y comprensibles para quien responde, no claras y comprensibles para nosotros, sino esa pregunta debe ser clara y comprensible para quien sea, siempre tomando en cuenta obviamente la población a quien va dirigida el estudio. Si va dirigida a una población muy educada, entonces se pueden sentir un poco ofendidos si nosotros realizamos una pregunta muy coloquial o una pregunta con palabras, digamos, muy básicas, que no incluya ya un léxico, digamos, de nivel superior, hablando académicamente. También es recomendable iniciar con preguntas fáciles. Estas preguntas o más fácil de comprender que otras. Entonces vamos a iniciar por las más fáciles. Vamos a tratar que ninguna pregunta incomode, pero en caso de que alguna pregunta pueda incomodar, la vamos a dejar, o esas preguntas las vamos a tratar de dejar de último, porque si colocamos preguntas difíciles o que sean incómodas de contestar, es probable que la persona ya vaya como un poco predispuesta luego de esa pregunta, o que diga no, yo ya no quiero continuar o ya no quiero contestar, porque piensa que todo el instrumento está lleno de preguntas incómodas. Entonces es recomendable dejar esas preguntas para el final. También deben de referirse a un solo aspecto. ¿Por qué? Porque de esta forma no mezclamos, no causamos una respuesta, digamos, no clara. ¿Por qué? Porque yo puedo preguntar, ¿le gusta el café y el refresco? ¿Sí o no? Entonces, puede ser de que a una persona le guste el refresco, pero no le guste el café, o le guste el café, pero no le guste el refresco. Entonces, deben de referirse preferentemente a un solo aspecto, porque ahí está más clara la respuesta. No se debe inducir a las respuestas. Con eso quiere decir de que la pregunta no debe de estar orientada a que la persona responda sí o no, o que responda a determinada respuesta. Por ejemplo, ¿le parece buena la comida de su mamá? Entonces ella está diciendo que sí le parece buena. Entonces, idealmente vamos a colocar cómo le parece la comida de su mamá en términos de que si está rica, si está buena o no. O por ejemplo, muchas personas hacen preguntas en negativo. ¿No le gusta el pollo? Entonces ya eso también tiende un poco a confundir o puede inducir a la respuesta no. Entonces es muy importante no inducir las respuestas. Y como les decía anteriormente, el lenguaje debe ser apropiado para las características de quien responde, porque eso pues denota, ¿verdad?, que usted conoce un poco a su población y también hace que la población se sienta más cómoda, que la persona se sienta más cómoda con ese lenguaje. Debemos evitar también, en la medida de lo posible, o a toda costa, mejor dicho, hacer preguntas innecesarias. O sea, preguntas que puedan ser distractoras o preguntas que realmente no nos respondan a ninguno de los objetivos. Debemos de evitarlas, porque estas preguntas más bien nos están haciendo que el instrumento sea más largo, que las personas se cansen más rápido, y esto no es bueno para ningún instrumento, ¿verdad? Entonces vamos a ver las preguntas abiertas. Estos son un tipo de preguntas que permiten que el entrevistador, que el entrevistado se sienta a gusto de responder con sus propias palabras. Esto no es muy frecuente en las investigaciones cuantitativas, porque no se prestan mucho para hacer este tipo de preguntas. Esto es más frecuente en las preguntas para investigaciones cualitativas, donde el investigador busca que la persona exprese con sus propias palabras y exprese todos los aspectos que quiere sobre determinado tema.
Entonces, este tipo de pregunta también otorga al entrevistador percibir el vocabulario del entrevistado. O sea, conocer, digamos, si tiene, en caso que sea escrito, entonces le permite conocer, por ejemplo, el léxico, conocer cómo esa persona usa los signos de puntuación, le permite conocer detalles puede ser de ortografía, que muchas veces pues son detalles importantes en cierto tipo de investigaciones. En el caso de que sea una investigación, perdón, una entrevista oral que vaya a ser grabada, entonces eso le permite también al entrevistador darse cuenta de pues el tono de voz con que responde la persona, que esto permite proporcionar o la percepción de detalles, ¿verdad?, del entrevistado, que en ciertas investigaciones, como les decía, especialmente en las cualitativas, que es donde se aplican estas preguntas, pues son muy importantes. También ofrece un ambiente más espontáneo, ¿verdad? Esto quiere decir que el entrevistado pues responde espontáneamente a la pregunta. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo califica la gestión del Sistema Nacional de Salud de Honduras? ¿Cómo considera su dieta diaria? Entonces, pues aquí, si se coloca estas preguntas, pues aquí la persona tiene la oportunidad de responder pues en general qué es lo que opina o cómo considera o cómo califica la gestión del sistema de salud o la dieta diaria. En el caso de las preguntas cerradas, tenemos estos ejemplos. Aquí estas preguntas generalmente son más utilizadas en los instrumentos de investigaciones cuantitativas. Estas preguntas permiten hacer un conteo más fácil y más rápido de los datos, porque no necesita que el investigador tenga que leer toda la respuesta, que podría ser, por ejemplo, de un párrafo, de 2 párrafos, o incluso podría ser más larga en una pregunta abierta. Entonces, esto se adecua más a las investigaciones cuantitativas. Pasa en las preguntas cerradas que pues la desventaja de ellas, específicamente o especialmente cuando hay pocas opciones a las cuales contestar, pues digamos que uno limita, por decirlo así, la respuesta del entrevistado, porque tiene que escoger de las preguntas que nosotros proporcionamos. Por eso es muy importante que estas respuestas o las opciones de respuesta sean lo suficientemente variadas como para que incluyamos todas las respuestas posibles que nos pudiesen dar los entrevistados. Entonces tenemos como preguntas, como ejemplos, cómo califica la gestión del gobierno actual: mala, buena o excelente. O preguntando en una respuesta dicotómica de sí o no, si es usted de Honduras. ¿Es usted de Honduras? Sí, no. Entonces, estas preguntas son, como les decía, más utilizadas en investigaciones cuantitativas y permiten que se pueda realizar un conteo muchísimo más rápido que en la pregunta abierta, con la desventaja que el entrevistado solo va a responder las opciones que nosotros les proporcionemos. Los instrumentos, para que sean adecuados y para que los datos que nosotros recolectemos sean, digamos, un dato de calidad, deben de cumplir ciertos requisitos. Esto es muy importante porque en la medida que nosotros cumplamos con estos requisitos, vamos a obtener un dato de calidad y vamos a tener entonces unos datos buenos metodológicamente.
Si nosotros tenemos un buen dato, pues entonces tenemos más probabilidades de obtener pues obviamente una mejor investigación. Uno de los requisitos que debe contar el instrumento o los instrumentos es la confiabilidad. La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo objeto o sujeto produce resultados iguales o parecidos, ¿verdad? O consistentes y coherentes. Tenemos un ejemplo acá. Si se midiera la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados Celsius, un minuto más tarde se midiera otra vez y el termómetro indicara que hay 5 grados Celsius, 3 minutos después se observa el termómetro y este indica que hay 40 grados Celsius, entonces podríamos decir que este termómetro no es confiable, porque primero nos arroja 22, 5 y después 40, que son temperaturas muy diferentes. Entonces, ¿cuándo es confiable? Pues que la aplicación al mismo objeto, si yo voy a medir la temperatura ambiental con ese termómetro, entonces las 3 mediciones que yo realice deben de ser iguales o parecidas. Siempre hay un margen de variación que es aceptable. Por ejemplo, si yo realizo una toma de presión arterial a una persona en el minuto 1, o al que yo denomino minuto 1, pasados 5 minutos o pasados 2 minutos, yo realizo la otra medición en el mismo brazo y pasado otros 2 minutos o solamente 1 minuto realizo otra medición, yo debería estar obteniendo una medición similar. Es muy difícil que uno vaya a obtener una medición igualita, exacta, pero las mediciones deben de estar similares. Entonces esto puede ser, en este ejemplo que les coloqué de la presión arterial, puede ser tanto del esfigmomanómetro, que debe ser un aparato adecuado, que esté calibrado, ¿verdad?, en buenas condiciones, y que la persona que va a realizar la medición esté entrenada para que realice la técnica de una misma manera, ¿verdad?, en las mediciones, en las tomas de presión. Igualmente, esto aplica, digamos, si voy a pesar, si voy a tallar, la técnica debe ser adecuada, estandarizada, y el equipo debe de estar también calibrado y debe de estar en óptimas condiciones para que las mediciones sean, digamos, confiables. También debe cumplir con el requisito de validez. Validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, o sea que recoge el dato que pretendía recolectar. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es un instrumento para medir la inteligencia que sea válido, debe medir la inteligencia y no la memoria, aunque en este caso podríamos decir que la memoria podría ser parte de la inteligencia, pero si medimos inteligencia emocional, por ejemplo, entonces si queremos medir inteligencia emocional no vamos a aplicar un instrumento que está elaborado para medir memoria. Otro ejemplo podría ser una prueba sobre conocimientos de historia de un país tiene que evaluar esto y no conocimientos de literatura histórica. A veces nos puede parecer esto muy lógico, pero no es así a la hora de un instrumento, porque nosotros podemos percibir una pregunta que está orientada a medir exactamente lo que nosotros pensamos que va a medir, pero puede hacer de que no sea tan específica y entonces va a medir una gama de aspectos que una vez que nosotros hemos obtenido la respuesta nos damos cuenta, esta pregunta yo la debí realizar más específica porque aquí me está midiendo muchas cosas que no era todo eso lo que yo pretendía medir, y entonces eso ya me crea conflictos porque ya no sé si eso que yo quería medir está bien medido. Entonces es muy importante
Por eso siempre someter los instrumentos a validaciones. Una de las formas de validar los instrumentos es que lo vean expertos, por ejemplo. De esa forma se hace un panel de expertos que revisan el instrumento y emiten su juicio sobre las preguntas, ¿verdad? O el tipo de variables que se incluyen. Entonces esto es muy importante para poder validar el instrumento. Hay otras formas de validación también, que esas no las vamos a tocar en este momento. Hay factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez, más que todo la confiabilidad. Por ejemplo, la improvisación, que genera casi siempre instrumentos poco válidos o poco confiables. En una investigación, como hablábamos en el diseño metodológico, todo debe estar planeado. No debe de haber chance de improvisación. Si hay una improvisación, corremos mucho riesgo de que no vayamos a obtener datos de buena calidad o válidos. Entonces es muy importante por eso no improvisar cuando se trata de una investigación. ¿Qué otro factor? Utilizar instrumentos que serán realizados en el extranjero. Entonces, como hablábamos en su momento, cuando se utilizan ciertas frases en un país que el significado no es igual, entonces esto puede afectar a la hora de que yo coloque un instrumento a una población que no corresponde. Entonces es muy importante que, aunque tomemos como referencia instrumentos desarrollados en el extranjero, podamos validarlos en nuestro país y verificar si ese instrumento puede ser utilizado o si se deben realizar algunas modificaciones o si de hecho es mejor realizar un instrumento en su totalidad en el contexto nacional. Otro factor es que el instrumento resulte inadecuado para las personas a quienes se les aplica. Por ejemplo, que el instrumento no sea empático, que tenga muchas preguntas incómodas, que utilice lenguaje complejo y que no esté dirigido a la población adecuada, porque tal vez utiliza pues palabras, en el caso de tal vez personas jóvenes, que no van a lograr entender, o palabras que son utilizadas más en el ámbito de adultez o en el ámbito de trabajo, y no lo vamos a utilizar entonces en personas jóvenes o que no trabajan. Entonces es muy importante cuidar la empatía del instrumento. También las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Tenemos que buscar un espacio o un lugar adecuado. Si es una entrevista, por ejemplo, que nos puede llevar más de 10 minutos, entonces no lo vamos a realizar, por ejemplo, en un lugar que esté, digamos, el sol muy fuerte y que la persona pues no quiera estar en ese lugar. Puede ser también en un lugar donde hay mucho ruido. Eso va a impedir que la persona se sienta cómoda, va a interferir en que escuche bien, por ejemplo, y no es una instalación o un ambiente adecuado para que se realice ese tipo de actividades. También cuando los instrumentos son muy largos o muy tediosos, entonces eso hace que la persona no se sienta digamos que se sienta cómoda y crea un ambiente un poco pesado para el entrevistado. Entonces es importante que si el instrumento no podemos evitar que sea largo, entonces vamos a tratar de hacer cada una de esas preguntas muchísimo más sencillas, muchísimo más empáticas, y además vamos a tratar que el ambiente en que estén, en que se aplique, sea adecuado, ¿verdad? Las condiciones en que se aplique sean las mejores. Es importante tomar en cuenta también
no solo cuando vamos a entrevistar, sino cuando vamos a realizar mediciones antropométricas, por ejemplo, mediciones de presión arterial o cualquier otro tipo de medición, muestras sanguíneas o cualquier otro tipo de examen que requiera que la persona tenga que cuidar su privacidad, que requiera que necesite un espacio. Entonces se debe de cuidar ese ambiente y esas condiciones, ¿verdad? Debe ser un espacio pues ventilado, evitar que hayan ruidos y olores extraños, y también vamos a proporcionar las condiciones adecuadas en cuanto a la prueba o en cuanto a la medición que vamos a realizar. Existen muchas técnicas para la recolección de datos. En este momento vamos a hablar muy generalmente de 3 técnicas muy frecuentes para la recolección de datos. Entonces, vemos acá la encuesta, que consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionado por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o algunas sugerencias según sea el caso. Entonces, se divide en entrevista y cuestionario. La entrevista, a su vez, puede ser estructurada y no estructurada. Entonces, la encuesta es aquel instrumento escrito que vamos a aplicar a los sujetos de estudio. La información va a ser generada o proporcionada por ellos mismos. Entonces, la podemos hacer en forma hablada, digamos, con una entrevista estructurada y escrito, o sea que no vamos a tener que entablar una conversación con la persona. Y entrevista, esta ya requiere, ¿verdad?, entablar una conversación. La estructurada es cuando está muy parecida al cuestionario, solo que nosotros vamos preguntando, y la no estructurada es aquella que es un poco más flexible, ¿verdad?, en la que no se tienen las preguntas predeterminadas, sino que de acuerdo a la respuesta que nos dio anteriormente podemos realizar otra pregunta. Está también la observación, que es un registro visual. En la observación, la forma de recolectar el dato va a ser nuestra observación. Entonces nosotros vamos a tomar un registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto o según el problema de estudio. Este tipo de técnica es más utilizado en investigaciones cualitativas que se prestan, el problema de estudio se presta a la observación. Por ejemplo, si yo quiero saber qué pasa en cierta comunidad con la violencia de género, entonces yo voy a observar el comportamiento, ¿verdad?, la conducta de sus habitantes, y eso yo lo voy a ir registrando. La observación puede ser participante. Esto quiere decir que el investigador, aparte de recolectar los datos, también interactúa o se involucra directamente con el objeto de investigación. En la observación no participante, el investigador es un mero espectador y no tiene relación con el objeto de estudio. Generalmente en las investigaciones cualitativas que se usa la observación, el investigador que va a recolectar el dato es observador participante. Esto quiere decir, como les decía, que interacciona con el sujeto de estudio o el objeto de estudio, y la interacción le permite poder registrar de una manera más profunda lo que observa. Tenemos finalmente el grupo focal, que es también utilizado en la investigación cualitativa, y que esta consiste en una entrevista aplicada
a un grupo, generalmente de 6 a 12 personas, donde se interesa profundizar en algunos aspectos, como dice ahí, cualitativos de un problema o de acontecimientos. Entonces se busca focalizar sobre uno o varios aspectos específicos de un tema en particular. Cada miembro puede opinar, comentar, criticar, ampliar o cuestionar lo que expresan otras personas. La persona que dirige el grupo focal puede ser el investigador o puede ser una persona que el investigador haya escogido porque maneja muy bien la técnica del grupo focal, y esta persona debe de lanzar las preguntas a los integrantes del grupo. Es decir, la pregunta la lanza de forma abierta, contesta quien quiera contestar, o contesta si el investigador o el que está dirigiendo el grupo focal pues no obtiene respuesta, entonces puede decir, bueno, a ver qué nos puede decir tal persona, que es muy importante que sea muy empático y trate de ser muy accesible y muy abierta a las opiniones que sean presentadas ahí para que los integrantes del grupo se sientan más cómodos. Debe haber también alguien que esté registrando las respuestas. Normalmente se estila grabar estos grupos focales para que sirva como digamos un backup de los datos, ¿verdad? Del registro de datos. Es muy importante en los grupos focales mantener el orden, la persona que dirige debe mantener el orden y el respeto entre los miembros del grupo. Bueno, por el momento vamos a abordar esas técnicas. Realmente la más frecuente en los estudios cuantitativos es la encuesta, ¿verdad? Ya sea en sus versiones de entrevista, sobre todo la estructurada, y el cuestionario. Entonces, en este momento de la parte cualitativa solo vamos a ver la observación y el grupo focal para efectos de este módulo. No sé si tienen algunas preguntas. Eso sería la intervención de esta tarde. Si tienen preguntas las pueden colocar en el chat y vamos a dar unos minutos para ellas, y en caso de que no las tengan, pues esto ha sido todo.